Y si los crímenes que marcaron el fin de una era, como los 60, no fueron producto de una mente trastornada, sino el resultado de un experimento diseñado en las sombras, Charles Manson, el líder del culto más temido de la historia moderna, un monstruo que emergió por azar, o un producto moldeado por instituciones invisibles, interesadas en sembrar el caos. En esta serie especial, abrimos los archivos prohibidos, desenterramos las omisiones del sistema judicial y seguimos la pista que conecta al culto de Manson con la CIA, el espectáculo, los rituales y el control mental. Porque detrás de cada crimen puede esconderse una estructura diseñada. Presta atención, suscríbete y acompáñanos a revelar la historia secreta que los años 60 intentaron enterrar. Prepárate para un viaje entre verdades silenciadas y secretos institucionales. Esta no es solo la historia de Manson, es la historia de cómo el caos puede ser provocado desde el poder. En 1999, el periodista Tom O'Neill recibió un encargo en apariencia simple: escribir un artículo conmemorativo sobre los 30 años del asesinato de Sharon Tate y las víctimas de la llamada familia Manson. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Lo que comenzó como una breve crónica se convirtió en una obsesión que lo devoraría durante 2 décadas, llevándolo a confrontar a fiscales corruptos, investigadores encubridores y un aparato institucional que parecía decidido a ocultar algo mucho más oscuro que unos simples crímenes de culto. O'Neill no era un investigador especializado en teorías conspirativas. Era un escéptico, un cronista que trabajaba con datos duros. Pero en su proceso, comenzó a encontrar fisuras profundas en la narrativa oficial: testimonios modificados, documentos desaparecidos, patrones que no cerraban y una aparente protección institucional sobre Charles Manson que desafiaba toda lógica judicial. A medida que profundizaba, halló una pregunta que marcaría su investigación: ¿fue Manson una creación accidental de la contracultura o una figura moldeada por el gobierno para causar caos social? El resultado de su viaje fue el libro Chaos: Charles Manson, The CIA and the Secret History of the 60s, una obra que no intenta probar teorías, sino desmontar las versiones que todos dimos por ciertas durante décadas. Sus descubrimientos iniciales incluyen contradicciones claras en la narrativa Helter Skelter promovida por el fiscal Vincent Bugliosi, quien definió los crímenes como motivados por una guerra racial imaginaria. Testigos clave que fueron descartados deliberadamente, como si su versión complicara una historia que necesitaba mantenerse limpia. Conexiones turbias entre Manson, psiquiatras de prisiones, académicos y programas financiados por el Estado, particularmente en el ámbito del control mental y las operaciones psicológicas. O'Neill no solo entrevistaría a exagentes, médicos y figuras relacionadas con el caso, también perdería contratos, enfrentaría amenazas legales y sería marginado por varios círculos de poder. Pero no paró. Lo que descubriría cambiaría para siempre la forma de entender los asesinatos de Cielo Drive, el papel del Estado en la manipulación de masas y la posible existencia de una guerra psicológica encubierta durante los años 60. Frente a una sonrisa psicótica como la de Manson, tal vez había algo más: una arquitectura de manipulación estatal disfrazada de contracultura. Y esta historia, ya verás, apenas comienza. El título del libro no es una coincidencia. Caos no solo evoca el desorden que Charles Manson sembró en la conciencia estadounidense, también remite directamente al proyecto Chaos, una operación clandestina de la CIA diseñada para vigilar, infiltrar y desestabilizar movimientos sociales en EE, entre 1967 y 1974. Este programa buscaba minar a los grupos considerados subversivos, como los Black Panthers, los hippies, los activistas contra la guerra e incluso comunidades espirituales alternativas.
¿Y dónde se insertó Manson al salir de prisión en 1967? Justo en el corazón del Haight-Ashbury, epicentro de la contracultura, las drogas psicodélicas y los ideales antisistema. Tom O'Neill empieza a ver que este encaje no es casual. Manson no solo entró a ese mundo, fue absorbido, tolerado e incluso estudiado dentro de él. O'Neill descubre que los mismos entornos por los que Manson se movía estaban conectados a redes académicas y médicas financiadas por el gobierno, específicamente relacionadas con el estudio de drogas alucinógenas, modificación de conducta y vigilancia ciudadana. ¿Coincidencia? Difícil de sostener. En 1967, Manson fue liberado de Terminal Island, pese a su historial criminal, y cayó directamente en las manos de personas como Roger Smith, su agente de libertad condicional, y David Smith, fundador de la Haight-Ashbury Free Medical Clinic, quienes estaban documentando el impacto del LSD y el comportamiento antisocial en jóvenes marginados. Y Charles Manson, con su magnetismo destructivo y su perfil de delincuente reincidente, era el sujeto ideal. Estos estudios estaban, según O'Neill, parcialmente financiados por entidades conectadas a la CIA y al Ejército de Estados Unidos, lo que empieza a perfilar el fenómeno Manson no como una anomalía cultural, sino como el resultado indirecto o intencional de un experimento estatal sobre manipulación social y caos inducido. La hipótesis que empieza a construirse es inquietante. Manson fue liberado en medio de estudios sobre LSD y control mental. Se le permitió formar una comuna bajo condiciones extremadamente ilegales. La mayoría de sus contactos estaban en entornos clínicos, judiciales y académicos relacionados con vigilancia conductual. Se movía impunemente, como si estuviera siendo protegido o observado. ¿Era entonces Manson parte de un protocolo experimental similar a MK Ultra, pero aplicado al caos sociocultural? ¿O el proyecto Chaos simplemente lo utilizó como factor de aceleración, midiendo cómo su culto podía impactar el tejido social de Estados Unidos? O'Neill no afirma estas teorías como verdades absolutas, pero sí muestra que la historia oficial omite demasiadas conexiones que resultan imposibles de ignorar. Lo que queda claro es que Manson no fue solo un criminal improvisado. Fue una figura que encajó demasiado bien en los patrones de estudios sobre control de masas, disidencia juvenil y disolución del orden público. Justo cuando la CIA estaba buscando desestabilizar y manipular esas mismas estructuras. ¿Acaso el caos que Manson generó fue sembrado desde arriba? Antes de convertirse en el símbolo psicodélico de la manipulación y el culto, Charles Manson era un prisionero más en el sistema federal estadounidense. Sin embargo, su última etapa tras las rejas en Terminal Island, entre 1966 y 1967, se revela en caos como algo más que una simple reclusión. Tom O'Neill analiza esta prisión como una posible pieza encubierta de la maquinaria experimental del Estado, donde Manson no solo fue observado, sino transformado. Durante su estancia en Terminal Island, Manson fue ingresado en programas de readaptación liderados por figuras académicas vinculadas a la investigación en conducta criminal. Pero lo extraño es que dichos programas estaban conectados con estudios universitarios sobre modificación conductual, algunos de ellos financiados indirectamente por instituciones asociadas a MK Ultra y la CIA. O'Neill detecta que Manson fue sometido a una combinación atípica de evaluaciones psicológicas, terapias de grupo y sesiones de observación conductual, que curiosamente no están debidamente documentadas. Peor aún, no hay registros claros sobre los terapeutas que lo evaluaron, pero varios de los nombres que aparecen están ligados a instituciones que colaboraron con programas de manipulación mental, como el Centro de Investigaciones de Comportamiento de Stanford y la Universidad de Tulane, ambas con historial de cooperación con MK Ultra. Detalles inquietantes incluyen:
Manson practicaba técnicas de persuasión y liderazgo en pequeños grupos de internos. Se le permitió leer literatura esotérica, mística y manuales de programación neurolingüística. Fue entrenado en dinámicas de comunicación emocional dentro de ejercicios de reinserción, que se parecen mucho a las técnicas de condicionamiento utilizadas en cultos modernos. Cuando Manson sale de Terminal Island en 1967, lo hace con una mutación interna ya gestada. Deja de ser un delincuente menor y emerge como un hombre con discurso mesiánico, control carismático y técnicas de manipulación emocional eficaces. Ya no era un sobreviviente del sistema penal. Parecía un sujeto moldeado, un ente funcional para el caos social. Su primer destino tras salir fue Haight-Ashbury, epicentro de la revolución hippie. Y al llegar allí, no se conecta con artistas o activistas, sino con médicos que estudian el efecto del LSD en el comportamiento humano, con psicólogos sociales y con exfuncionarios que también pasaron por Terminal Island. ¿Por qué Manson recibió terapia avanzada en prisión mientras otros eran simplemente procesados? ¿Cómo accedió tan rápido a entornos médicos y científicos al salir? ¿Por qué su evolución como líder destructivo parece seguir un patrón psicológico clásico, descrito en manuales de control social? O'Neill sugiere que Terminal Island no fue solo un centro de rehabilitación, fue una sala de incubación, una plataforma desde donde alguna estructura invisible, permitió o incluso incentivó el desarrollo de Charles Manson como figura experimental. ¿Y si el crimen que impactó a América en 1969 había comenzado años antes en una celda, como parte de un plan que ningún ciudadano votó ni conocía? Pocas figuras son tan enigmáticas en la historia de Manson como Roger Smith, su oficial de libertad condicional. El hombre que debió limitar sus movimientos, vigilar su reinserción y reportar cualquier violación, terminó siendo el protector más silencioso y persistente de Charles Manson, incluso cuando éste ya estaba formando una comuna con tintes sectarios, acumulando armas, captando menores y consumiendo LSD de forma ritual. Tom O'Neill, en Caos, reconstruye esta conexión como una relación que va mucho más allá de la supervisión penal. Roger Smith y los programas en los que estaba involucrado tienen ramificaciones que apuntan a algo más siniestro. Mientras ejercía como funcionario público, Roger Smith colaboraba con proyectos académicos que estudiaban el comportamiento juvenil. Y no cualquiera. Hablamos de investigaciones que analizaban el uso de drogas, la manipulación emocional y los entornos de delincuencia marginal. Exactamente el tipo de ambiente que Manson estaba creando. O'Neill encontró que Smith estaba vinculado con el Haight-Ashbury Free Clinic, que estudiaba casos como el de Manson desde una óptica médica y conductual. Permitía violaciones sistemáticas de la libertad condicional, posesión de armas, drogas, menores de edad, sin emitir reportes negativos. Tenía acceso a informes psiquiátricos y sociales que no solo evaluaban a Manson, sino que recopilaban patrones de influencia, liderazgo y dependencia emocional. En lugar de intervenir, Smith parecía documentar, como si en vez de prevenir, se le hubiera encomendado seguir el desarrollo de un fenómeno humano extremo. La teoría que surge es escalofriante. ¿Y si Roger Smith no era solo un oficial permisivo, sino parte de una estrategia de observación y análisis sobre la génesis de líderes antisociales? Piensa en esto. Manson es liberado en 1967, justo cuando el proyecto Chaos comienza a operar. Se instala en el barrio más vigilado por el gobierno por sus movimientos contraculturales. Se rodea de perfiles vulnerables, perfectos para un estudio sobre dependencia sectaria. Su familia funciona como un microcosmos de control mental, con características que coinciden con manuales militares sobre modificación conductual. Smith, en este contexto, no actúa como un protector de la ley. Actúa como alguien que recopila datos, observa evolución psicológica
y permite que el experimento avance sin levantar sospechas. Tras los crímenes de Manson, Roger Smith se desvanece del mapa. Su carrera termina de forma abrupta, sus informes desaparecen o se bloquean, y algunos de sus colegas evitan hablar de él. ¿Era un civil con una tarea oculta o simplemente un engranaje menor en una red mucho más grande? Lo que queda claro es que sin Smith, Manson nunca habría tenido la libertad de expandir su culto. Fue su escudo silencioso, el que nunca activó las alarmas, el que permitió que las condiciones del caos se mantuvieran intactas. Y si Smith tenía superiores que lo instruían, entonces el experimento estaba en marcha. Cuando Charles Manson empezó a formar su familia, no lo hizo en secreto. Tom O'Neill documenta que desde 1967 hasta 1969, las actividades del grupo eran escandalosamente visibles. Reclutamiento de adolescentes, uso constante de sustancias psicodélicas, posesión ilegal de armas, rituales sexuales, robos de autos y actos vandálicos. Sin embargo, el sistema judicial parecía mirar hacia otro lado. Una y otra vez, Manson fue denunciado por vecinos, oficiales locales e incluso padres desesperados que querían sacar a sus hijas de su comuna. Pero esas denuncias no se traducían en arrestos serios, investigaciones profundas ni sanciones duraderas. La pregunta que O'Neill se hace y que resuena durante toda la obra es simple. ¿Por qué Manson pudo hacer tanto sin recibir consecuencias legales reales? Los archivos muestran hechos impactantes. En un solo mes de 1968, hubo 3 allanamientos al Spahn Ranch que terminaron en liberaciones inmediatas, sin cargos. El robo de vehículos, prostitución encubierta y distribución de estupefacientes entre menores fueron documentados, pero nunca juzgados. Cuando lo arrestaban, Manson era liberado con frecuencia el mismo día, como si existiera una red silenciosa que mantenía su operación intacta. Más aún, varios oficiales que entraban al rancho recibían órdenes de no intervenir a profundidad, según testimonios obtenidos por O'Neill, como si su presencia tuviera un margen permitido de ilegalidad. Los rituales que se practicaban en el Spahn Ranch, aislamiento psicológico, dependencia emocional extrema, privación de sueño, programación mediante repetición verbal y consumo de LSD, coinciden directamente con las técnicas documentadas en MK Ultra para generar sumisión grupal. Los miembros del culto renunciaban a su identidad, eran reprogramados mediante sexo ritual, sufrían constantes estímulos alterados con música y drogas. Veían a Manson como una figura divina capaz de leer la mente y comunicarse con entidades. ¿Y qué hacían las autoridades? Nada. El patrón empieza a aparecer menos negligencia y más diseño, como si el experimento requiriera tiempo para madurar. Tom O'Neill no afirma directamente que la CIA protegía a Manson, pero los datos le acercan peligrosamente a esa conclusión. Manson operaba en zonas donde el proyecto Chaos tenía agentes encubiertos. Su grupo servía como una cápsula de observación perfecta para estudiar la creación de líderes destructivos. Las dinámicas de control en el rancho coincidían con patrones experimentales presentes en estudios militares sobre liderazgo coercitivo. ¿Qué pasaba si alguien dentro del aparato estatal quería ver hasta dónde llegaba Manson si se le permitía todo? Ese todo culminaría en sangre. En la historia oficial fue Susan Atkins, una de las seguidoras más cercanas a Manson, quien reveló los crímenes de la familia por primera vez. Su confesión, dada inicialmente a otras reclusas, mientras estaba en prisión por un caso diferente, encendió la mecha que llevó al juicio de Charles Manson. Pero Tom O'Neill descubre que esa versión que conocemos no es la versión completa. Atkins habló antes del juicio, durante una audiencia ante el gran jurado, donde según documentos ofreció detalles inéditos, contradicciones con la versión Helter Skelter y pistas que podrían haber llevado la investigación por otro camino. Lo perturbador es que esa primera confesión fue archivada, alterada y nunca usada en el juicio final. O'Neill accede a documentos
entrevistas y extractos legales donde descubre que la confesión inicial de Susan Atkins incluía dudas sobre los motivos reales detrás de los asesinatos. Algunos pasajes mostraban que Manson no hablaba constantemente sobre una guerra racial, como sostenía Bugliosi, sino más sobre energía, destino y visiones inducidas. Las declaraciones que implicaban la influencia de drogas, psicosis compartida y manipulación mental fueron reducidas o eliminadas en la versión oficial. Los abogados de Atkins habrían recibido presión para recortar su testimonio y alinearlo con la narrativa que el fiscal Vincent Bugliosi estaba construyendo. Una historia lineal, vendible, clara para los medios y útil para el Estado. La revelación clave es esta: la confesión que detona el caso contra Manson no fue la utilizada en el juicio. El testimonio que contradice la historia oficial fue sellado y jamás mostrado al jurado. Cuando O'Neill intenta acceder a los archivos completos, descubre que algunos han desaparecido o están bajo órdenes de confidencialidad. Además, hay versiones de reclusas que aseguran que Susan Atkins hablaba como si estuviera bajo influencia hipnótica o en trance, usando frases repetitivas, con una mezcla entre miedo y obediencia. ¿Estaba recordando realmente o repitiendo lo que había sido programada para decir? Vincent Bugliosi, el fiscal principal, tenía un claro objetivo: sentenciar, cerrar y dejar atrás el pánico. Para eso construyó la famosa hipótesis Helter Skelter, una guerra racial que Manson quería provocar para que su culto tomara el poder. Pero si Susan Atkins jamás mencionó eso con fuerza en su primer testimonio, entonces, ¿por qué esa narrativa fue la elegida? ¿Acaso el sistema judicial se asoció con los medios para construir una historia funcional, aunque no fuese completamente cierta? Tom O'Neill sugiere que la verdad no fue censurada por errores, sino por diseño, porque revelar que los motivos eran psicoemocionales, espirituales o inducidos por manipulación mental podría haber expuesto el papel del Estado en permitir o generar el caos. Si hay un nombre que define la historia oficial sobre Charles Manson, es el del fiscal Vincent Bugliosi, autor de Helter Skelter, figura clave del juicio y principal responsable de difundir la idea de que Manson buscaba provocar una guerra racial para instaurar su culto postapocalíptico. Pero para Tom O'Neill, Bugliosi no fue solo el héroe legal que detuvo a Manson, sino alguien con motivaciones ocultas, contradicciones graves y una voluntad férrea de encubrir detalles incómodos. O'Neill no lo ataca directamente, lo investiga, y lo que encuentra pone en duda gran parte de la versión que se convirtió en historia oficial. Bugliosi promovió la idea de que Manson quería iniciar una guerra entre razas, inspirada por letras de los Beatles. Pero esa interpretación no está claramente sostenida en los testimonios originales, donde el discurso de Manson es más espiritual, caótico y delirante que racista. Fue creada en buena parte por Bugliosi mismo, quien seleccionó qué pruebas usar y qué dejar fuera del juicio. Coincidía perfectamente con la necesidad institucional de cerrar rápido el caso, canalizar el pánico colectivo y evitar que el sistema judicial quedara como cómplice de omisiones anteriores. Según O'Neill, la teoría Helter Skelter fue útil, mediática, poderosa y quizás demasiado conveniente. En su investigación, O'Neill descubre que Bugliosi tenía un pasado violento y problemático. Fue acusado de acosar a periodistas, compañeros de trabajo e incluso testigos que ponían en duda su narrativa. Tuvo problemas legales por agresiones físicas y amenazas. Fue denunciado por manipular pruebas y testigos en otros casos, menos mediáticos. Todo esto mientras se presentaba como el defensor de la verdad en el juicio más icónico del siglo XX. Y aún más preocupante, cuando O'Neill intenta hablar con Bugliosi para confrontarlo sobre estos temas,
El fiscal lo amenaza con demandas y hace todo lo posible para evitar la conversación. ¿Un hombre que no quiere que lo investiguen? ¿Es alguien que no tiene nada que ocultar? Los elementos que incomodan a O'Neill son muchos. Bugliosi descarta testimonios incómodos como el de Susan Atkins, que podrían mostrar otra verdad. Nunca profundiza en el rol de personajes como Roger Smith o David Smith, pese a que estuvieron cerca de Manson. Evita hablar del posible vínculo entre Manson y programas estatales de manipulación mental, aunque las conexiones están en los archivos. El juicio fue una producción perfecta. Íconos del mal, jóvenes en trance, un líder mesiánico, un fiscal valiente. Pero si todo eso fue una historia organizada para proteger al sistema, entonces Bugliosi no fue el héroe, fue el guionista. El juicio de Charles Manson fue mucho más que una audiencia legal. Fue una producción mediática que definió el miedo colectivo de una era. En Caos, Tom O'Neill revela que ese juicio, presentado como el triunfo de la ley sobre el mal, ocultó verdades fundamentales, ignoró pruebas clave y fue moldeado para encajar en una narrativa cómoda para el sistema. No se trataba solo de condenar a Manson, se trataba de construir un relato que permitiera a las autoridades evadir su propia responsabilidad en el ascenso del culto, las omisiones institucionales y los posibles vínculos con experimentos sociales encubiertos. O'Neill accede a documentos y entrevistas que revelan que testigos como Paul Watkins, Brooks Poston y otros miembros del círculo de Manson tenían versiones mucho más profundas sobre la dinámica del culto, incluyendo rituales, control mental y episodios místicos. Testimonios que hablaban sobre el uso de LSD para inducir obediencia, sesiones de aislamiento emocional y creación de identidades alternativas dentro del grupo fueron excluidos deliberadamente. Declaraciones que implicaban a médicos, psicólogos y funcionarios cercanos a Manson también fueron considerados irrelevantes para el caso. Lo que se presentó al jurado fue una versión reducida, simbólica y mediatizada, donde Manson aparecía como el monstruo perfecto. Pero al omitir el contexto, el sistema que lo permitió crecer, las instituciones que lo rodearon, los estudios que lo observaron, se borró el papel del Estado y sus posibles responsabilidades. O'Neill descubrió archivos incompletos, testimonios perdidos y cronologías que fueron ajustadas para que la narrativa se mantuviera coherente. Un ejemplo impactante: el asesinato de Gary Hinman, considerado el primer crimen de la familia, no fue profundamente analizado en el juicio, a pesar de que fue clave para entender la evolución violenta del culto. Las conexiones de Hinman con personas del mundo de la música, los derechos civiles y la espiritualidad alternativa quedaron fuera del proceso. Así también, el papel de Tex Watson, quien ejecutó físicamente muchos de los crímenes, fue minimizado como si Manson fuera el único foco de la maldad. Además, se omitió el hecho de que Manson intentó declarar en el juicio, pero el juez lo interrumpió y posteriormente su versión fue descartada por irrelevante. ¿Temían que dijera algo que no encajara en la historia oficial? El juicio de Manson no fue solo para castigar a los culpables. Fue para cerrar una etapa histórica, la era de los sueños hippies, la utopía de la contracultura, la creencia en comunidades libres. Manson representaba el peligro de esos sueños mal gestionados, y al convertirlo en símbolo del horror, las instituciones podían limpiar su imagen y recuperar control. Pero si el juicio fue manipulado para preservar el orden, ¿qué verdades fueron silenciadas para siempre? Con todo lo revelado hasta ahora, Tom O'Neill nos ha llevado por los túneles invisibles del sistema, demostrando que lo que el mundo aceptó como la historia oficial detrás de Manson tiene capas de manipulación, omisión y posibles encubrimientos estatales. Desde el papel de instituciones médicas hasta la sospechosa permisividad judicial y la construcción mediática del juicio,
Lo que emerge no es solo una figura psicótica, sino una historia que pudo haber sido orquestada desde niveles mucho más altos. ¿Qué secretos aún guarda el Estado detrás de las sonrisas torcidas y los discursos mesiánicos? ¿Y qué se estaba ensayando realmente en esos años turbulentos? Esto fue solo la parte 1 del viaje por caos. Hemos arañado la superficie de los nexos entre Manson, el sistema judicial y los programas encubiertos del gobierno. Pero aún falta mucho por descubrir. En la parte 2 entraremos a los oscuros pasillos de Hollywood, donde el culto de Manson se cruzó con productores, músicos y agentes del poder mediático. Revelaremos las conexiones, los rituales simbólicos y el posible uso del culto como arma cultural en una guerra invisible. Dale me gusta, comenta tus teorías y suscríbete al canal para que el misterio no te pase de largo. Porque lo que parece historia es solo el prólogo de lo que nos han ocultado. Nos vemos en la parte 2. El caos sigue.